Hay una información de Animal Político a través de Arturo Ángel que pues, ha sido puntual en muchas situaciones donde el desgobierno, tanto federal como los desgobiernos estatales o hasta el del distrito o la Ciudad de México, pues no han hecho nada. Por ejemplo, esta nota pues, es muy grave porque te habla de que las fiscalías, compas, estas dichosas fiscalías, no sirven para nada. ¿Saben cuántas denuncias tienen y las mandan al archivo y dejan sin aclarar casi el 90%? Chéquense nomás este dato. Solo uno de cada 10 casos reportados como resueltos llega a un juez. Y de esos, solo una tercera parte, el MP, termina acusando formalmente a alguien para ir a juicio. ¿Y saben a qué me refiero, compas? Por ejemplo, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Jalisco, en Guanajuato. En Guanajuato tardan muchísimo y hay muchas denuncias que siguen ahí en el aire, igual que en el Estado de México y qué decir de la Ciudad de México. Díganme si eso es justo. Fíjense nomás, en 2019 las fiscalías del país reportaron la resolución de más de 1 millón de carpetas de investigación abiertas por denuncias de víctimas de algún delito, desde robos o extorsiones hasta homicidios. Pero en promedio solo uno de cada 10 de estos casos fue enviado ante un juez para proceder contra el probable responsable. A las denuncias restantes, los agentes del MP les dieron carpetazo sin esclarecer lo sucedido. La mayor parte de ellas las envían a un archivo temporal hasta que pase algo que pueda retomarlas. En otros casos se concluyó que no había indicios para proceder en contra de alguien o se decidió simplemente no continuar con las indagatorias. Esto lo revela el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal realizado por el INEGI, que muestra que solo la tercera parte de las carpetas que sí fueron enviadas a un juez terminó sosteniéndose hasta la fase de juicio. El censo, al que le faltan datos de 6 estados que no entregaron información a tiempo, detalla que a lo largo del 2019 las agencias o las diversas agencias del MP del país reportaron 1.067.972 carpetas de investigación, entre comillas, determinadas, es decir, carpetas en donde fue posible tomar alguna resolución para que no siguieran abiertas. Ustedes ya saben cómo se llaman eso, ¿no? Carpetazo. O hacerlo al ahí te vas o al valor mexicano, como dicen por ahí. Pero de ese total, solo 114.053 casos que equivalen al 10.7%, la determinación consistió en enviarlas ante un juez con evidencia inicial suficiente para proceder en contra de algún probable o probables responsables del delito anunciado. Se trata apenas de uno de cada 10 casos. Luego, hay otros 91.899 casos en donde los fiscales cerraron el expediente sin enviarlo al juez ni seguir con la investigación, pero consiguiendo un arreglo entre las partes. En cambio, las 862.020 carpetas restantes fueron cerradas por las agencias del MP sin beneficio alguno para quien presentó la denuncia, pues el delito no fue esclarecido ni hubo reparación del daño. De ellas, 477.456, que equivalen a casi el 45% del total de carpetas determinadas, fueron enviadas al archivo temporal, como se denomina a la opción de no cerrarlas de manera definitiva, pero dejarlas congeladas y sin investigar hasta que haya nuevos elementos. Ahí fíjense nomás, 236.811 carpetas que las fiscalías resolvieron con la determinación de no proceder en contra de nadie. 59.074 casos se declararon incompetentes para realizar una investigación y más de 46.000 casos simplemente decidieron ejercer su facultad de no investigar lo denunciado. Los datos del censo del INEGI también revelan que en 2019 las fiscalías reportaron la resolución de más de 152.000 averiguaciones previas, que corresponden a denuncias por delitos presentados cuando aún estaba vigente el viejo sistema penal, es decir, antes del 2016. El 98% de estos casos fue resuelto archivándolos o congelándolos de manera definitiva, fíjense nomás, y solo el 2% de estas averiguaciones se procedió penalmente en contra de un probable responsable probable. Ahí es las dudas, ¿no, compas? Por otro lado, las fiscalías reportaron al cierre del año pasado 1.528.168 averiguaciones previas y carpetas de investigación que seguían abiertas y pendientes de alguna resolución. A ellas se sumarían los nuevos casos que han sido denunciados a lo largo de este año. El que las carpetas de investigación lleguen ante un juez tampoco es garantía de que los probables responsables terminarán procesándolos o que se reparará el daño.
Y es que bajo el sistema penal acusatorio, las fiscalías deben de desarrollar una fase de investigación complementaria en la que reúnan elementos que permitan formular una acusación formal e ir a juicio. Los datos del censo del INEGI revelan que el 37.6% concluyó en una acusación formal en contra de los probables responsables luego de la fase de investigación complementaria. En promedio, 1 de cada 3 carpetas que fueron originalmente judicializadas. ¿Qué pasa con los restos que llegaron al juez? Pues el 10% de ellos, los fiscales terminan declarándose incompetentes para seguir con la investigación, de forma similar como ocurre con los que no son enviados nunca al juez. El 8.5% se ordena la suspensión del proceso y el 7% se cierra por orden de un juez de amparo, entre otros. ¿Sabían que el dinero mueve para que tú hagas una denuncia? Esto es grave, compas. Se llama corrupción, se llama conflicto de intereses. Por ejemplo, los datos del censo del INEGI también abordan los recursos humanos y materiales con que contaban las instituciones de procuración de justicia al cierre del año pasado, y en general se advierten pocos cambios respecto a años anteriores. Es una infraestructura insuficiente para resolver incluso delitos graves como los homicidios dolosos, como documentó la publicación de Animal Político en este reportaje que estoy leyendo. En el lado positivo hay un ligero incremento respecto a la cifra de fiscales y agentes del MP con los que se cuenta. La cifra pasó de 12.036 servidores en 2018 a 12.714 en 2019, un incremento de tan solo 5.6%. También creció la cifra de policías de investigación adscritas al MP al pasar de 10.237 a 11.844. En cuanto a los servicios periciales, el censo arroja que en 2019 había más de 6.240 peritos en todas las especialidades de distintas fiscalías, un 5% más de los que había en 2018. Sin embargo, la cifra de médicos forenses disminuyó. Y esto es grave, compas, porque así no se pueden hacer bien las investigaciones. Al pasar de 1.173 en 2018 a 1.120 el año pasado. También se redujo el número de químicos forenses de 520 a 456. Es casi del 12% de la reducción. En el país pues existe 281 unidades de servicios periciales y 146 de servicio médico forense. A estos se suman 338 laboratorios fijos y móviles. En términos de recursos económicos, las fiscalías reportaron al INEGI que en el año pasado ejercieron un presupuesto total de 44.400 millones de pesos. Los presupuestos más altos se ejercieron en la Ciudad de México, con 7.032 millones de pesos, seguido del Estado de México con 4.359 millones y en Chihuahua con 3.633 millones. Qué extraño Chihuahua, ¿no? Hay muchos casos impunes. Ustedes saben cuál es el que más han nombrado. Bueno, son varios. Uno el de Maricela Escobedo y otro es el de Miroslava Breach. ¿Sí me entienden? Pero en los montos más bajos, en Baja California Sur, porque dicen que ahí no pasa nada, en Hidalgo y en Tlaxcala, pues porque dicen que no pasa nada. En Hidalgo sí pasan, y más ahorita con la intromisión de grupos narcoparamilitares como los Zetas y el Cartel del Golfo, así como Cartel Jalisco al parecer. Bueno, lo que sucedió con el censo del Gobierno, Seguridad y Sistemas Penitenciarios Estatales en este año con los datos de Procuración de Justicia Estatal, falta información de varios estados. Ahí les va los estados que no entregaron información. Aguascalientes, ya vieron lo que les comenté el fin de semana pasado, que no quisieron buscar o indagar probables cuerpos ahí. Bueno. Luego, Coahuila. Fíjense, no, Morelos. Pues, ¿por qué creen que en Morelos no se resuelven casos? ¿Ya vieron que los Beltrán Leiva están involucrados en Morelos? Yucatán. Estado de México, pues sí, cuántas irregularidades no existen en las fiscalías, por eso ahorita ya están bien apurados para resolver supuestamente las procuraciones de justicia y deteniendo a células de grupos delictivos. Ay, pues por eso andan bien acelerados, porque saben que tienen muchas inconsistencias. ¿Y qué decir de Sinaloa? Pues ¿quién creen que está? Pues el cártel de Sinaloa, ¿no? No reportaron datos de carpetas de investigación iniciadas y resueltas. Consultados sobre ellos en el INEGI, indicaron que dicha situación obedece a complicaciones que han tenido los estados para culminar con el llenado de formularios debido a la pandemia del COVID. Entonces ¿por qué los demás estados sí los entregaron? Y que no consideraron esto una actividad prioritaria. Pues porque siguen escondiendo datos. Ahí están
La lógica que les estoy mencionando de por qué no lo hicieron. O sea, no tanto por eso, sino por lo que les estoy mencionando. Hay inconsistencias, hay cosas que están ocultando. No obstante, en el instituto indicaron que los datos del censo se actualizarán conforme llegue y verifique la información faltante. Esto es grave, compas. Por eso no se resuelven todos los casos. En fin. Ahí se los dejo. Saludos, compas.